Hola jóvenes, en este video voy a explicar otra de las cónicas, la que es conocida con el nombre de la elipse. La elipse es un lugar geométrico donde todos los puntos cumplen una condición, y esos puntos, la condición que cumplen es que la distancia que hay entre estos dos puntos, que se le conoce con el nombre de focos que son fijos, al punto que nos interesa, esta suma de esta distancia que estoy señalando aquí con el lápiz más esta otra distancia es igual a 2 veces esta distancia que hay desde aquí hasta acá. Porque miren, este punto en la elipse se le conoce con el nombre de centro. Estos son los vértices, que serían estos 4 puntos de acá. Esta distancia de acá hasta acá es A, aquí sería menos A. En esta distancia de acá es B, esta distancia aquí también es B. A este eje se le conoce con el nombre de eje mayor, a este se le conoce con el nombre de eje menor. Entonces tenemos el centro, los focos, el eje mayor, el eje menor. A veces interesa esta distancia que la voy a puntear aquí. Esta distancia de esta recta se le conoce con el nombre de lado recto. A esta recta que está acá se le conoce con el nombre de lado recto. Habrían dos lados rectos, uno acá y otro acá. Lo voy a borrar un momentico aquí para que no quede acá en la figura, es el lado recto. Y entonces lo que le estaba diciendo era que la definición es que si yo veo la distancia que hay desde el punto P hasta F' más la distancia que hay desde el punto P a F, esta distancia es esta distancia que hay desde acá hasta acá, que corresponde a 2 veces A. Entonces 2 veces A, entonces por eso se le dice que el lugar geométrico cuya suma desde un punto cualquiera a los focos es constante, y esa constante es 2 veces A. O sea que esta distancia de acá es A, aquí es B. El foco se encuentra en C, o sea que las coordenadas del foco para esta elipse que tiene el eje mayor en el eje de las X, esto tiene coordenadas F igual a C,0, ¿no? Y este es de menos C,0. Si me paro en este punto, si me parara en este punto, esta distancia de acá hasta acá sería A y esta sería A. Y me interesa este triángulo que salió acá. Ese triángulo que salió acá me relaciona la distancia que hay entre el centro y el foco, que es la que se conoce con el nombre de C, esta recta azul. Y B es la distancia que hay desde el centro hasta un vértice en el semieje menor. Esta distancia sería A, porque claro, miren, desde acá hasta acá es A, desde acá hasta acá sería A. Y recuerden que debe cumplir esta condición. Desde este punto a este punto sería un A más este otro punto más este otro punto. Sería 2 veces A y estaría cumpliendo la definición de que la distancia a los puntos fijos llamados focos es constante. Muy bien, con este triángulo entonces yo puedo establecer, utilizando el teorema de Pitágoras, que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Si yo de aquí despejo C, me quedaría A cuadrado menos B cuadrado igual a C cuadrado. Este 2 pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada y quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? Y podemos tener dos opciones, que es más o menos. Entonces ahí sí podemos tener más C y menos C, y ahí nos determinaría entonces las distancias de los focos. Esta relación es útil para poder hallar nosotros las coordenadas del foco, ¿no? Bueno, otro término que a veces nos interesa calcular en la elipse, lo que se conoce con el nombre de la excentricidad, ¿no? La excentricidad después es un parámetro que determina el grado de la desviación de una sección cónica con respecto a la circunferencia. Simplemente para nosotros la excentricidad pues es la relación entre C y A, ¿cierto? Para el caso de la circunferencia pues es 0, ¿no? Porque este foco coincide con el centro, entonces sería 0. Para la elipse sí estaríamos entre un valor entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1 en excentricidad para el caso de la elipse. Bueno, muy bien, vamos a utilizar el graficador de GeoGebra para poder nosotros, es muy útil para poder graficar elipses. Entonces, como un primer ejercicio, veamos el siguiente ecuación de cónica que corresponde a una elipse. Supongamos que a nosotros nos dan esta ecuación: x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, y que nosotros
quisiéramos graficarla y encontrar el eje mayor, el eje menor, encontrar las coordenadas de los focos y la excentricidad. Muy bien, entonces esta ecuación se compara con esta, hacemos una comparación. Esto es una ecuación donde el centro de ella, en términos generales, para la ecuación de la elipse es esta, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación general, donde el centro de ella está determinado por h, k, ¿cierto? Entonces en esta tendría un centro en 0, 0, ¿cierto? Por simple comparación, ya le hemos dado la forma canónica a la elipse. Entonces, por simple comparación, el término a cuadrado es igual a 16, por lo tanto a es más menos la raíz cuadrada de 16, por lo tanto a es más o menos 4, ¿cierto? Entonces aquí tenemos para poder determinar los vértices en el eje mayor. Ahora, haciendo la comparación con el término b cuadrado correspondería a este que estaría en el eje menor. Entonces aquí tendría que b cuadrado es igual a 9, por lo tanto b es igual a más o menos la raíz cuadrada de 9, lo que nos lleva a que b es igual a más o menos 3. Entonces ya determinaríamos nosotros, tendríamos un centro en 0, 0, ¿cierto? Tendríamos el centro en 0, 0, y aquí lo voy a dibujar, pero ahorita lo vamos a hacer con el GeoGebra. Aquí tendría XY, aquí tendría el centro, este A que es más menos 4, entonces tendría este punto, aquí estaría en 4, aquí estaría en menos 4, para el B sería 3, entonces subiría hasta 3 en positivo y menos 3. Y aquí tendríamos nosotros la elipse de esta manera, con el eje mayor en el eje de las X, ¿cierto? Si fuera al contrario, que aquí fuera el número más pequeño, por ejemplo 9 y aquí 16, fíjese que entonces el eje mayor quedaría en el eje Y y el eje menor en el eje de las X, ¿no? Entonces nos interesa ahora los focos, ¿no? Para poder calcular los focos, que sabemos que hay dos focos, un F y un F', y ellos se determinan con C. Entonces para eso tenemos que utilizar nosotros esta ecuación. Entonces C es igual a más o menos la raíz cuadrada de A cuadrado, que sería 16, menos B cuadrado, que sería 9. Entonces nos daría más o menos la raíz cuadrada, en este caso raíz cuadrada de 7, ¿no? La raíz de 7 pues es aproximadamente como 2.60 y algo, ¿no? Entonces por acá más o menos en raíz de 7, es decir 2.64, estaría este foco, y el otro foco estaría en menos raíz de 7, es decir en menos 2.64, o sea que las coordenadas del foco serían raíz de 7,0 y el otro tendría las coordenadas menos raíz de 7,0, ¿cierto? Esas serían las coordenadas de los focos. Ya hemos determinado entonces todos los elementos de la elipse, y si queremos calcular la excentricidad recuerden que es C sobre A, por lo tanto nos iría a dar a nosotros raíz de 7 sobre A, que A vale 4, ¿cierto? Si hacemos esa operación, pues eso da como 0.66 aproximadamente. Haríamos que esta es la excentricidad aproximada de esa 6.6614, es la excentricidad de esta elipse, de la que tiene la ecuación canónica de x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Vamos a utilizar el GeoGebra, la graficadora del GeoGebra, la calculadora gráfica. Entonces vamos aquí vamos a recuperar aquí los datos, que aquí ya los tenemos nosotros, ya tenemos las dos ecuaciones de los ejercicios que vamos a hacer en este video. Aquí tengo la ecuación x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y cuando le digo que la grafique, mire que él inmediatamente me la hace, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos, miren, A4, este es el eje mayor, este es el eje menor. Los focos entonces estarían en raíz de 7, ¿no? Estarían como por acá, por 2 puntos, aquí estaría un foco, aquí estaría el otro foco, ¿cierto? Y ya hemos graficado y hemos encontrado todos los elementos que nos interesarían a partir de la ecuación, ¿no? A partir de la ecuación podemos nosotros establecer la gráfica.
Muy bien, vamos a hacer un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio entonces nos dice a nosotros ahora lo siguiente. Vamos a partir y le vamos a dar a esta ecuación, le vamos a dar la forma canónica. Entonces tendríamos x cuadrado más 3y2 menos 6x más 6y igual a 0. Entonces queremos mirar qué tipo de cónica es esta, ¿no? Entonces para eso entonces vamos a agrupar un poco los términos. Entonces aquí tendríamos x cuadrado menos 6x, aquí voy a dejar los de y, más 3y cuadrado más 6y igual 0. Por este lado voy a dividir este entre de 2 para completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces 6 dividido entre 2 daría 3. Lo elevo al cuadrado, entonces daría 9. Entonces el término a sumar y a restar para completar el trinomio sería 9, y como sumo 9 debo de restar 9. Recuerden que no puedo alterar la ecuación. Para este otro, aquí me doy cuenta que eso tiene un factor común 3, entonces lo voy a factorizar. 3 factor de y2 más 2y igual a 0. Este no lo hemos hecho todavía. Entonces aquí yo ya tengo estos tres, son el trinomio cuadrado perfecto. Esto es de la forma x menos 3 elevado al cuadrado. Aquí dejo el menos 9. Si yo me devuelvo, aquí ya es un producto notable, entonces sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 por 3 daría 6x, más 3 al cuadrado quedaría 9. Perfecto. Menos 9 más 3. Y aquí ahora hago lo siguiente, entonces digo y2 más 2y. Bueno, mira que tengo que sumar. Cojo este 2 y lo divido entre 2. Daría 1. Y lo elevo al cuadrado. Entonces sumo 1. Pero voy a cerrar un momentico acá. Yo con eso tendría el trinomio cuadrado perfecto. Pero como yo factoricé un 3, 3 por 1, 3. O sea que realmente la ecuación la estoy alterando es no en un 1, sino que la estoy alterando es en 3. Entonces 3 por 1, 3 positivo, la alteré en 3, entonces resto 3. Y estos 3 de acá son el trinomio cuadrado perfecto. Entonces me quedó x cuadrado menos 3, x menos 3 al cuadrado. Borramos acá. X menos 3 al cuadrado. Menos 9, ¿cierto? Ah, bueno, este menos 9 menos este menos 3 daría menos 12. Vamos a hacerlo de una vez acá. Más 3. Y este me quedó, este trinomio cuadrado perfecto sería y más 1 elevado al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado al segundo. Muy bien, igual a 0. Ahora este menos 12 lo paso al otro lado, entonces quedaría x menos 3 al cuadrado más 3 que multiplica a y más 1 elevado al cuadrado igual 12. Ahora este 12 lo mando a dividir, entonces quedaría aquí x menos 3 al cuadrado sobre 12. Bien, arreglamos este 3. Mirámoslo bien. Subimos un poco. Entonces nos quedaría x menos 3 al cuadrado sobre 12. X menos 3 al cuadrado sobre 12 más 3 por y más 1 al cuadrado dividido 12 igual a 1 para dar la forma canónica. Aquí me puedo dar cuenta que puedo simplificar, entonces me quedaría x menos 3 al cuadrado sobre 12 más y más 1 al cuadrado. Al simplificar este con este, aquí me quedaría un 4 igual 1. Y fíjense que esto ya tiene la forma x menos h cuadrado sobre a cuadrado más y más 1 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea que mi centro está en h, k. Esas serían las coordenadas del centro, que para nuestro ejercicio entonces sería, por simple comparación, x menos 3, x menos h, entonces sería 3, eso valdría h, y más 1, esto aquí es, organizamos acá que aquí tengo un error, esto es, aquí estoy escribiendo la ecuación canónica, aquí es x menos h, y menos k, ahora sí.
Entonces, ahora por comparación, y más 1, aquí es y menos k, entonces k vale menos 1, entonces sería menos 1. O sea que el centro de esta elipse está en el punto 3, menos 1. Como ya no está, vamos a tener aquí, me falta hallar c, antes de seguir porque necesito las coordenadas del foco. Entonces, recordemos, c cuadrado, ¿cierto? Es igual a más o menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? En nuestro ejercicio sería más o menos la raíz cuadrada de 12 menos 4, ¿no? Que sería más o menos la raíz de 8. Esto es igual a más o menos la raíz de 8, es lo mismo que 4 por 2, ¿no? Entonces sería más o menos raíz cuadrada de 4 es 2, quedaría 2 raíz de 2. O sea que las coordenadas de C me están dando 2 raíz de 2. Pero hay que tener cuidado porque ya en este ejercicio nosotros tenemos una situación diferente. Es que el centro no está en el origen. Ya vamos a proceder a hacer la gráfica de ella. La excentricidad de nuevo es C dividido A, ¿cierto? En este caso vamos a hallar también A. A cuadrado es, hagámoslo acá, A cuadrado es 12, ¿cierto? Entonces A es más o menos la raíz de 12. Esto es más o menos 12, es lo mismo que 4 por 3, ¿no? Entonces puedo sacar el 4, entonces quedaría más o menos 2 raíz de 3. En el caso de b, b cuadrado es 4, o sea que b vale más o menos la raíz cuadrada de 4, lo que nos da más o menos 2. Bueno, necesitamos esto para poder nosotros hallar ahorita, para poder hacer la gráfica, ¿no? Entonces, C, ya se nos dio 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 sobre A, ¿no? A es 2 en raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Cancelo el 2 con el 2, está bien, me quedó raíz de 2 tercios, ¿cierto? Miren que ese es ese parámetro, raíz de 2 dividido 3, eso nos da aproximadamente como 0.81, esa es la excentricidad de esa elipse. Bueno, si no tuviéramos GeoGebra y tuviéramos que graficar esto, pues tendríamos que hacerlo como de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer aquí, pero de todas formas ahorita lo vamos a graficar también con GeoGebra. Tendríamos aquí X, aquí tendríamos Y. Lo primero que yo tendría que ubicar en este caso sería el centro, ¿no? El centro está en 3 positivo, 1, 2, 3, estaría por acá, menos 1. Entonces, mire, por acá estaría el centro. Ahí está el centro. Muy bien. Pero fíjese que entonces ya está corrido en este, permítanme, yo utilizo aquí un color diferente. Fíjense que ya nosotros tenemos que el eje mayor va a estar acá, ¿no? Por esta recta que estoy punteando. Y el eje menor estaría por aquí. Entonces, por acá por aquí en este sector deben de estar los focos, por acá o por acá. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo aquí tengo las coordenadas menos 1, menos 3,1. 3, menos 1. Aquí tengo el centro, entonces vamos a ubicarlo. Entonces aquí tendría 3, menos 1, ¿cierto? Por acá, por estos lados, están los focos. Entonces, fíjese que ya en el caso del X, yo ya tengo que tener en cuenta este valor de 3. O sea que un foco va a estar en las coordenadas, para hallar el C, ¿cierto? Un foco va a estar en las coordenadas 3, ¿cierto? Más C. Entonces sería más 2 raíz de 2, y en el eje de las Y está en menos 1. Entonces ese es un foco. El otro foco estaría en 3 y le resto el término como yo necesito, allá el C ya está corrido, el C es 2 raíz de 2, entonces sería a esta distancia 3 restarle 2 raíz de 2. En el eje de las Y, si sigue aquí con menos 1, ahí no habría problema. Estas serían las coordenadas de este foco y este foco prima. ¿Eso cuánto es? Vamos a hacer 3 más 2 raíz de 2
nos da aproximadamente 5.82. O sea que por acá más o menos en 5, 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente por acá como en 5.82, por acá está F. Hay que tener cuidado porque ya el centro como no está en 0, 0, entonces es necesario decir que tenemos que bajarnos en el eje de las Y un menos 1, ¿no? El foco ya tengo que sumarle al centro, le tengo que sumar C y restarle C para poder hallar ese foco. El otro foco está en 3 menos raíz de 2. 3 menos 2 raíz de 2 da 0.17. O sea que el F' está como por acá. ¿Sí? Bueno, ya desde este punto, yo puedo hacer lo siguiente. A es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 es como 3.46. Si yo a 3 le sumo 3.46 me da como 6.46, es decir que por acá va a estar uno de los vértices. Y el otro vértice iría a estar en 3 menos 2 raíz de 3, ¿no? 3 menos 2 raíz de 3 nos da menos 0.46, o sea que el otro vértice estaría por acá. Ahora, para el eje menor, pero aquí lo subo para que quede bien, es con B que vale más menos 2, o sea que desde menos 1, desde este punto, desde menos 1 le sumo 2, me daría 1, me daría por acá, aquí estaría el otro vértice, y el otro estaría en menos 1, menos 2 me daría menos 3, por acá estaría el otro, entonces la elipse hace aproximadamente esto. Viene así, de esta manera, pues aquí yo lo estoy trazando a mano, pero ahorita lo vamos a hacer con el GeoGebra. Y los focos estarían en estas coordenadas y por eso es que es indispensable hallar C para poder hallar los focos. O sea que, fíjese que en nuestra fórmula, aquí este 3 es del H, ¿no? Aquí está el HK, miren, o sea, para que en esta parte de los focos, ¿cierto? Para poder hallar los focos, en este caso sería el H más menos C, ¿cierto? Y el otro sería el K. De así fue que saqué estos valores para poder hallar el foco. Bueno, muy bien, entonces vamos a introducir la ecuación que tenemos, o sea, no la forma canónica, sino hagamos lo siguiente, en el GeoGebra vamos a introducir esta, o sea, no introducimos esta que es la forma canónica, sino la ecuación que tenemos, x2 más 3y2 menos 6x más 6y igual a 0, introducimos esa ecuación, x2 más 3y2 menos 6x más 6y igual a 0, y le decimos que nos la grafique. Y miren que al graficarla podemos distinguir perfectamente que el centro sí está en 3, menos 1 como lo habíamos determinado. Este punto era 6 punto algo, ¿cierto? En este valor de acá, miren que fue el que encontramos, aquí lo subo, el que encontramos aquí, cuando le sumábamos al 3, le sumábamos A, ¿cierto? Que les decía a ustedes que daba 6 algo, y este menos 0. Algo, miren, menos 0.40 y ¿cuánto era ese valor? Exactamente, veámoslo, era 3 menos A, ¿no? Menos 2 raíz de 3, ser menos 0.46, este valor menos 0.46, mire, ese era el vértice. Y desde acá les dije que para hallar el otro vértice, a menos 1 le sumábamos B y le restábamos, entonces daría menos 1, al sumarle 2 nos va a dar 1, y miren que efectivamente este punto aquí es 1, mírenlo acá, y el otro era menos 3, mírenlo acá. Entonces con el GeoGebra no podemos ir a hacer una gráfica mucho más exacta, pero cuando no tenemos eso, contamos con el GeoGebra, pues debemos de hacer este procedimiento, primero dar la forma canónica de la elipse, que es del estilo x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta tiene el semieje mayor sobre el eje de las x, ¿no? Voy a hacer algo en esta, un momentico acá, voy a quitar esta y me voy a regresar acá hagamos un cambio, voy a cambiar aquí este 9 por 25, hagámoslo así y le decimos que no la grafique. En un momento acá, vamos a decirle acá, entonces aquí que sea 25.
Decimos que lo haga. Bueno, entonces entrémosla de nuevo para que no tengamos ese inconveniente, para que vean cómo se introduce pues aquí. Diríamos x cuadrado dividido, ¿cierto? Entonces aquí dividido, digamos 9, ¿cierto? Más y cuadrado, esto dividido 25 igual 1. Para que veamos una cuando tenga el semieje mayor, miren, el semieje mayor en el eje de las y, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo sacaría raíz cuadrada de 9, sería más o menos 3, esto es el semieje mayor, raíz cuadrada de 25 sería más o menos 5, el foco estaría ya en este punto, ¿cierto? De todas maneras, entonces determinaríamos, ya las coordenadas serían 0,c, y el otro sería 0, menos c, ¿cierto? Y utilizando la misma relación para poder hallar c. Es decir, utilizaríamos esta ecuación, raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, para poder determinar c. Lo que pasa es que las coordenadas ya serían 0, c y 0, menos c, porque está en el eje y. El foco quedaría en el eje y. Muy bien. Entonces el GeoGebra es una herramienta muy útil. Y aquí tenemos otra de nuestras cónicas, la que se llama elipse, y espero que el video sea de su utilidad, jóvenes. Les deseo un feliz día.